Clase correspondiente al tema Cuidados de enfermería en personas con dependencia del alcohol y otras sustancias. Los objetivos de la clase son identificar las generalidades de las adicciones de alcohol y otras sustancias y aplicar el cuidado de enfermería en situaciones de adicciones. A modo de introducción, vamos a ver un video realizado por Senda que trata de enfocarse a la relación existente entre el consumo problemático de alcohol y la salud de las personas. Les invito a ver el video. La presente diapositiva se enfoca a las políticas públicas de consumo perjudicial de sustancias. El primero de los videos corresponde al Plan de Acción 2024-2030 de la Estrategia Nacional de Drogas. Les invito a observarlo en forma detallada. Por otro lado, el segundo video nos muestra la importancia de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Les invito también a que lo revisen. Con respecto al consumo de sustancias, esto no es algo nuevo, porque el hombre ha consumido alcohol y alucinógenos en todos los tiempos y en todas las culturas, ya sea con fines religiosos, con fines culturales o con fines recreativos. Se sabe hoy en día que el consumo abusivo en adolescentes es un problema de salud pública muy complejo, porque está condicionado, entre otras cosas, por la fuerza del grupo en la cual interactúa, por la presión social, y además porque existe una normalización de esta conducta por parte de la sociedad. Por lo tanto, el profesional de enfermería tiene un papel activo y específico en la prevención y en el tratamiento. Si analizamos cuál es el impacto del consumo de sustancias, nos encontramos con que representa una conducta de riesgo para la salud, provoca una alteración del desempeño de la persona que consume en distintas áreas de su vida. Esto se asocia a una mayor frecuencia de traumatismos intencionales y no intencionales, accidentes fundamentalmente, pérdidas de tipo económica, sufrimiento, empobrecimiento familiar y social, y la participación en una serie de delitos, prácticas de sexo inseguro y otras circunstancias que afectan a terceros y, por último, a la sociedad en general. La diapositiva nos muestra la estadística del consumo de sustancias en Chile. Observamos en la primera parte, que está al costado izquierdo, observamos cuál es la prevalencia del consumo de alcohol en el último mes. Este es un estudio del año 2022. Era no prevalente en casi el 61% de los individuos encuestados, mientras que fue prevalente para el 39% de los individuos encuestados. Ahora, si se analiza la embriaguez, encontramos que la proporción es casi muy similar entre los que habían estado en estado de embriaguez en el último mes versus aquellos que estaban en el estado de no embriaguez. La proporción es muy proporcionada. Vamos a hablar de embriaguez cuando se trata, en el caso de los varones, cuando han consumido 5 más tragos, y en la mujer cuando han consumido 4 o más tragos. La gráfica nos está mostrando una comparación entre lo que ocurre el año 2020 de color azul con el año 2022 de color rojo. En cuanto a la prevalencia del consumo de alcohol, observamos que ha habido un aumento comparativamente de un 50.2 a un 50.7. Cuando se compara tanto en varones como en mujeres, se observa nuevamente que el año 2022 hay un aumento comparativamente con los valores del año 2020. Si observamos la tendencia por edades, claramente desde los 26 años en adelante hay un aumento en el consumo comparativamente con lo que ocurría en el año 2020. Y en cuanto al nivel socioeconómico, claramente en todos los niveles socioeconómicos se ha observado un alza en el consumo de alcohol.
Acá nos muestra la estadística del consumo de 3 sustancias en Chile. Habla del consumo de marihuana, del consumo de cocaína y de pasta base, en un estudio que se realizó entre el año 1994 hasta el año 2022. La de color rojo corresponde al consumo de pasta base. La segunda línea que estoy mostrando en este momento corresponde al consumo de cocaína. Claramente ha habido un repunte, pero quiero que observemos en forma detallada lo que ocurre con el consumo de marihuana desde el año 1994, con un valor de un 4.0, a alcanzar valores mayores como por ejemplo el 14.5 en el año 2016 y que se mantiene hasta el año 2022 cercano al 11. Si ustedes observan, claramente ha habido una alza sostenida del consumo de marihuana. Claramente se observa que ha habido un descenso, tanto en el total como en los varones para el año 2022. Sin embargo, en las mujeres ha habido un repunte de un 6.8 el año 2020 a 7.6 en el año 2022. En cuanto a las edades, llama poderosamente la atención el alza que ha habido en la edad entre los 12 a los 18 años. Y, por otro lado, de 26 a 34 años también ha habido un repunte. Y observamos que en el estrato socioeconómico bajo es donde se ha observado un mayor alza en el consumo de marihuana. El consumo de sustancias, particularmente la cocaína, observamos que en todos los tramos ha habido un alza comparativamente entre el año 2020 al 2022, tanto en los estratos sociales, en cuanto a las edades, ha habido un aumento, y en cuanto al consumo en varones y en mujeres también ha habido un alza. Y observe por favor el total de 0,5 a 0,9. Y eso es un valor bastante llamativo, puesto que es una variación estadísticamente significativa con respecto al estudio previo que se había realizado el año 2020. En la diapositiva previa, el consumo de pasta base ha tenido un alza bastante importante en todos los tramos, en todas las edades, en todos los estratos socioeconómicos, en varones, en mujeres y también en el total. Comparativamente, en 2020 se consumía menos pasta base que en el año 2022. Muestra la prevalencia de uso de otras sustancias y aquí establece una comparación entre el año 2018, barras de color azul, 2020, barras de color rojo y 2022, barras de color verde. ¿Qué nos llama la atención? Por ejemplo, el alza en el consumo de alucinógenos, el consumo de éxtasis, vea cómo ha ido en forma exponencial creciendo, los analgésicos sin receta médica y los tranquilizantes sin receta médica, comparativamente el 2018 de color azul versus 2020 y 2022, han ido lamentablemente a un consumo en aumento. Cuando analizamos las formas de consumo según la relación que la persona establece con esta sustancia, nos vamos a encontrar con 4 tipos de consumo. El primero es el consumo experimental, el segundo es el consumo ocasional, el tercero es el consumo habitual y el último es el consumo compulsivo. Analicemos primero el consumo experimental. Bueno, el patrón de inicio habitualmente es fortuito, es limitado en el tiempo, en cantidad reducida. Independiente de cuánto se pruebe, esta persona decide no volver a consumirla. Este consumo experimental surge principalmente por curiosidad. Quería saber qué ocurría. Me quiero sentir más adulto. Quiero formar parte de un grupo, ser parte de ellos. Literalmente por imitación. En cuanto al consumo ocasional, este es un consumo intermitente en cantidad o bien en ciertas ocasiones especiales,
ciertas circunstancias sociales, por ejemplo. La motivación es sentirse integrado a nivel social. Pueden haber otras motivaciones, como por ejemplo mejorar el rendimiento académico, estamos hablando de fármacos, ¿no es cierto?, para que sean estimulantes para no tener sueño, para mejorar el rendimiento deportivo, para mejorar la resistencia física, etc. Hablamos de consumo habitual cuando aumenta la frecuencia y la cantidad del consumo. Este puede ser inclusive diario. La finalidad es aliviar el malestar físico y psíquico por dependencia y mantener el efecto de la sustancia. El uso puede ser ya individual o bien grupal. Aquí se altera el comportamiento, se establece un hábito de consumo. Gran parte del tiempo lo dedica a tratar de conseguir la sustancia. Pierde mucho tiempo, se traslada desde un lugar a otro, ¿no es cierto?, a lo largo de la ciudad con el fin de poder conseguir la sustancia. Y puede ser el paso previo a la etapa de consumo compulsivo. Hablamos de consumo compulsivo cuando se necesita la sustancia. Cuando la vida de este individuo gira en torno a la sustancia, a pesar de todas las dificultades que le provoca, dificultades laborales, dificultades emocionales, dificultades familiares, no. Siempre sigue siendo el centro para él la sustancia. El consumo es intenso, aumenta la dosis y frecuencia para conseguir el mismo efecto, lo que se conoce como fenómeno de tolerancia. La tolerancia va a ocurrir cuando necesito consumir más dosis de la sustancia con la finalidad de obtener el mismo efecto que obtenía antes con menor cantidad. Surgen severas consecuencias sociales, como por ejemplo, pierde el trabajo, tiene rupturas emocionales, puede llegar a cometer delitos bajo el efecto de la sustancia. Y la persona es incapaz de enfrentar los problemas de la vida diaria. ¿Por qué? Porque hay un cuadro de adicción. Manejar cuando nos referimos al tema de las adicciones. El primero es el concepto de uso. Uso se entiende cuando la sustancia se utiliza en forma aislada, en forma episódica o bien en forma ocasional. Esta no genera dependencia o problemas de salud. No se van a detectar consecuencias inmediatas sobre el consumidor, ni tampoco sobre el entorno. Y este uso inicial pudiese dar lugar a situaciones conflictivas que generen a futuro problemas en el individuo. Hablaremos de abuso cuando hay una relación mucho más estrecha entre la sustancia, tanto en cantidad como en frecuencia de consumo. Podría causar comportamientos convulsivos que a su vez generan dependencia. Y hablaremos de dependencia cuando hay una pauta de comportamiento en la cual se prioriza el uso de la sustancia psicoactiva frente a otras conductas consideradas antes como más importantes. Por dar un ejemplo, el deportista ya no privilegia las prácticas de su deporte porque para él es más importante el uso de esta sustancia psicoactiva. Podría generarse de forma abrupta o bien en forma progresiva, dependiendo del tipo de droga que esté consumiendo. Y cuando se deja de consumir, supone la aparición de una serie de síntomas físicos y o psicológicos que son desagradables. Vamos a analizar ahora los tipos de dependencia. Existe una dependencia física cuando el organismo se habitúa a la presencia constante de la sustancia, de tal manera que este individuo necesita mantener una cierta cantidad en sangre para poder funcionar con normalidad. Cuando este nivel de la sustancia desciende por debajo de ciertos límites, aparece el síndrome de abstinencia característico de cada droga, por un fenómeno de tolerancia. En cuanto a la dependencia psíquica, esta es la compulsión por consumir en forma periódica para experimentar un estado agradable o bien librarse de un estado que el individuo considera como desagradable. Se detallan ahora tres síntomas asociados a la dependencia. El primero es la tolerancia.
La tolerancia consiste en el aumento progresivo de la dosis con la finalidad de conseguir los mismos efectos que originalmente producían dosis más bajas. Por ejemplo, si la persona para conseguir el efecto de la sustancia le bastaba consumir una dosis, ahora necesita consumir 3 o 4 dosis para conseguir el mismo efecto que anteriormente le producía esa única dosis. Otro síntoma es el craving, que son las ansias por consumir la sustancia. Esta es una conducta marcada por una necesidad que la persona no puede resistir, requiere consumir la sustancia. Tiene una base neuroquímica en las vías corticolímbicas, las cuales forman parte del circuito de recompensa cerebral. Vamos a hablar del priming también, que es la pérdida de control ante una sustancia. Es el deseo de continuar consumiendo después de haber tomado una dosis pequeña de una sustancia adictiva o bien de otras que causan el mismo efecto sobre el sistema de recompensa cerebral. Cuando se analizan los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno por adicción, nos encontramos con trastorno por consumo de sustancias y trastorno inducido por sustancias. El trastorno por el consumo de sustancias es una asociación de síntomas tanto cognitivos, fisiológicos y del comportamiento que indican que una persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de los problemas y daños que esta sustancia le provoca. En cambio, el trastorno inducido por sustancia es la aparición de síntomas o condiciones a consecuencia del uso o bien a consecuencia de la abstinencia de ciertas sustancias. La Organización Mundial de la Salud, intentando explicar qué es la drogadicción o drogodependencia, señala que corresponde a un estado psíquico y algunas veces físico que resulta de la interacción entre un organismo vivo y un producto psicoactivo. Esta interacción se caracteriza porque provoca modificaciones de la conducta y otras reacciones que incluyen siempre un deseo incontrolable por consumir la droga, ya sea en forma continua o en forma periódica, con la finalidad de experimentar nuevamente los efectos psíquicos y para evitar a veces el malestar que provoca la privación de esta sustancia. En cuanto al alcoholismo, la Organización Mundial de la Salud señala que corresponde a cualquier deterioro en el funcionamiento tanto físico, mental o social de un individuo cuya naturaleza permita inferir en forma razonable que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca este trastorno. La presente diapositiva nos muestra el nivel de alcohol plasmático, conocido como alcoholemia, que se mide en gramos por litro, los valores de la alcoholemia y cuáles son los signos y síntomas clínicos. Observamos, por ejemplo, que cuando hay menos de 0,3 gramos por litro, los signos y síntomas clínicos característicos son una persona desinhibida y que tiene una euforia leve. Entre 0,3 a 0,5 ya la borrachera es leve, la persona está mucho más locuaz, o sea, habla mucho, se ve eufórico, le afecta en forma leve el rendimiento psicomotor, presenta confusión y aquí ya se inician las sanciones legales, particularmente lo que corresponde a la ley Emilia y tolerancia cero. Estos signos y síntomas empiezan cada vez a ser más intensos a medida que aumenta la concentración en sangre. Encontramos, por ejemplo, que cuando ya es entre 3 gramos a 4 gramos por litro, la persona está presentando un cuadro de coma, hipotermia, disminuye el tono muscular y puede haber una depresión respiratoria. Para cuando ya nos encontramos con un valor de 5 gramos por litro, esto puede provocarle la muerte. Entendemos entonces
que las sanciones que ocurren va a depender si el individuo se encuentra bajo la influencia del alcohol o bien si está en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos. De 0,31 a 0,79 vamos a hablar de que está bajo la influencia del alcohol. Y aquí aparecen las distintas penas a las cuales está sometido el individuo. Y de 0,8 va a estar en estado de ebriedad o bien bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos. Y aquí aparecen los valores y aquí aparecen las penas dependiendo de qué ha provocado. Por ejemplo, si provoca lesiones gravísimas, por primera vez, ¿no es cierto?, ha ocurrido y la multa es entre 5 a 20 UTM y las penas aflictivas están entre 3 años y 1 día a 5 años. Aquí aparecen las distintas sanciones asociadas a la ley tolerancia cero. Es importante analizar lo que ocurre en los trastornos por consumo e inducidos por el alcohol. En primer lugar, hablaremos sobre la intoxicación aguda y las lesiones relacionadas con la intoxicación. De partida, la intoxicación aguda es una urgencia médica. Pudiese conducir al coma, a la depresión respiratoria y a la muerte por paro respiratorio o bien neumonía por aspiración. El tratamiento va a requerir ventilación mecánica en la UCI, atención del equilibrio ácido-base, el control periódico de electrolitos y el control de temperatura. Y la gravedad de la intoxicación se correlaciona con los niveles de alcohol en sangre, que reflejan la concentración de alcohol en el cerebro. En cuanto a la deprivación o abstinencia alcohólica, los síntomas de esta comienzan típicamente entre 6 a 8 horas después de la última ingesta de alcohol. Generalmente se inicia con temblor distal fino. No es de extrañar que las personas presentan temblores en sus manos. Y eso es característico del síndrome de deprivación o abstinencia alcohólica. Posteriormente a ello se presenta insomnio, náuseas o vómitos, o bien hiperactividad autonómica, por ejemplo, diaforesis, taquicardia, superando inclusive los 100 latidos por minuto. Los síntomas psicóticos y perceptivos empiezan entre las 8 a 12 horas después de que cesó el consumo y se caracterizan por presencia de alucinaciones visuales, alucinaciones táctiles, sienten insectos que le caminan por su piel, pueden ser alucinaciones auditivas, pueden presentar ilusiones, pudiese aparecer agitación psicomotora y cuadros de ansiedad. Y las convulsiones y o crisis convulsivas ocurren típicamente entre las 12 a 96 horas posteriores a la última ingestión de alcohol. El trastorno más importante del síndrome de abstinencia y que es una urgencia médica por alta morbimortalidad es el delirium tremens. Este se produce generalmente a las 72 horas después del último consumo, pero pudiese aparecer hasta 11 días después de haber consumido el alcohol. Se asocia con una hiperactividad autonómica, presenta taquicardia, diaforesis, fiebre, ansiedad, insomnio, hipertensión. Hay una alteración de la percepción y siendo muy frecuentes las alucinaciones visuales o táctiles o bien ideas delirantes. El contenido de las alucinaciones y las ideas delirantes puede provocar conductas tanto de autoagresión como de heteroagresión. Y los episodios van a aparecer en forma normal en aquellos pacientes que tienen una edad entre los 30 y los 40 años y que presentan ingestas excesivas por un periodo que va entre los 5 y los 15 años de consumo. Puede aparecer hepatitis y o pancreatitis que predisponen a este síndrome, y una persona que goza de buena salud raramente va a presentar un cuadro de este tipo durante el fenómeno de abstinencia. El diagnóstico en sí es un acto médico. Se requiere una anamnesis con la historia del consumo. El uso de instrumentos que permitan realizar un screening según la edad, por ejemplo, en adolescentes, en la ficha CLAP, el CRAF,
o en el adulto, la aplicación del audit. Pruebas de laboratorio como por ejemplo un screening de orina, de saliva, de cabello o de sangre. Y el de orina hay que entenderlo que es útil para determinar presencia de ciertas drogas y permite además realizar seguimiento con personas con un resultado positivo en un cuestionario. Las pruebas de orina, por ejemplo, sirven para detectar si es que ha habido consumo o bien para hacer un seguimiento en aquellos pacientes que están en tratamiento para dejar su adicción. Con la finalidad de realizar los tratamientos de los trastornos por consumo de sustancia, es importante tener en cuenta la necesidad de combinar terapias y otros servicios con la finalidad de satisfacer todas aquellas las necesidades individuales del individuo, no tanto bajo el punto de vista biológico, sino que también las necesidades que presenta el individuo de tipo social, de tipo emocional, de tipo espiritual. Es así como, por ejemplo, tiene que haber un plan de tratamiento, va a haber terapias de conducta y consejería, cuidados clínicos, la participación de los servicios para la familia, los servicios financieros, la parte legal, los servicios de educación, los servicios vocacionales para ver si es que puede rehabilitarse e iniciar un trabajo, el monitoreo del uso indebido de sustancias, la participación en grupos de autoayuda, etc. El tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias puede ser realizado a tres niveles: a nivel de urgencia, a nivel de hospitalización o bien en forma ambulatoria. En las urgencias estamos hablando del servicio de alta resolución, del SAPU y de servicios de urgencias hospitalarias. En cuanto a la hospitalización, esta podría ser en la unidad de cuidados intensivos psiquiátricos o bien en las unidades de corta estadía, y a nivel ambulatorio en comunidades terapéuticas, en los COSAM y también en los CEFAM. Los establecimientos que forman parte de la red para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias tienen una atención dependiendo de la complejidad que se requiera. Es así, por ejemplo, que el servicio de urgencia hospitalario va a atender los síndromes de abstinencia, la intoxicación alcohólica aguda, cuadro de delirium tremens, psicosis por abuso de sustancias psicoactivas, entre otras. La unidad de corta estadía de salud mental dirigirá su atención hacia el tratamiento posagudo y para ajuste de tratamiento y estabilización. En cuanto a la atención de controles de mantención y manejo de recaídas, este estará realizado por el COSAM. A su vez, los establecimientos de APS se dedicarán a la atención de controles integrales de patologías, comorbilidades y controles de salud mental para el seguimiento del tratamiento y para aquellos casos de recaídas. Y en cuanto a las comunidades terapéuticas, estas serán un apoyo de habilidades a través de talleres terapéuticos que van orientados a la estimulación de la lectura, habilidades sociales y también manualidades. Cuando se piensa en el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancia, primero hay que tener en claro que deben existir ciertas condiciones para iniciar el tratamiento. Esto incluye que la persona se encuentre en abstinencia. Central dentro de las condiciones es la voluntad, vale decir que el individuo acepte que necesita un tratamiento y que lo haga en forma voluntaria. Y otra condición fundamental lo constituye el apoyo familiar. Si analizamos los pilares del tratamiento, esto en su primera etapa comprende la desintoxicación, que literalmente consiste en eliminar el tóxico desde el cuerpo. Luego, el uso de algunos psicofármacos, dependiendo del tipo de adicción de la cual se trate. Controles con entrevistas motivacionales, un tratamiento psicosocial y, por supuesto, el autocuidado.
Se señalaba entonces que la primera etapa es la desintoxicación. Es la primera etapa del tratamiento para las adicciones. Por sí sola no es lo suficiente para ayudar a lograr una abstinencia duradera. Eso vendría a ser la deshabituación, o sea, quitarle el hábito. La desintoxicación permite manejar de forma segura los síntomas físicos agudos de la abstinencia y prepararlos para un tratamiento eficaz a largo plazo. Es normal que cuando se está desintoxicando a la persona ocurran los síntomas de el síndrome de abstinencia. Vale decir, la persona va a estar irritable, va a tener taquicardia, va a tener ansiedad, y eso es indispensable manejarlo. Es muy importante que continúe el tratamiento para la adicción después de la desintoxicación, siendo esencial las estrategias de incentivo que se iniciaron cuando ingresó en el tratamiento y el plan de intervención que ha sido planificado. Si analizamos ahora los psicofármacos, veremos primero los que se utilizan para el alcoholismo. La primera línea lo constituyen fármacos como la naltrexona, el acamproxato y el tiapride. Particularmente la naltrexona se encarga de bloquear a los receptores cerebrales que provocan placer cuando el individuo bebe alcohol. Por lo tanto, si bloqueamos estos receptores, se van a reducir las ansias de querer beber y por lo tanto disminuye el consumo de alcohol. Así también ocurre con el acamproxato. Por otro lado, existen una serie de fármacos que provocan aversión al alcohol. Y esto de aversión es una de las terapias conocidas como terapia aversiva, con el uso de fármacos como el antabus o disulfiram y también la cianamida cálcica. Lo que provoca el antabus o disulfiram es que la persona, si es que bebe y está utilizando estos fármacos, le va a provocar una severa reacción. El disulfiram particularmente lo que hace es inhibir la acción de una enzima que es necesaria para el metabolismo del alcohol y por lo tanto esto provoca una interrupción del metabolismo del alcohol y va a generar en el paciente una serie de manifestaciones clínicas que son muy desagradables, que incluyen náuseas, vómitos, sudoración, aumento de la presión arterial, cefalea y por lo tanto la persona utilizando el disulfiram, si es que consume alcohol, va a tener estos efectos. Como la persona está consciente, evita el consumir. Esta es la base de lo que se conoce como el tratamiento con pellets. El pellet es la presentación que tiene este fármaco que es el disulfiram. En cuanto a la drogodependencia, esto va a depender del tipo de sustancia consumida. Si es que consume opioides, el fármaco que se utiliza es la buprenorfina y la naltrexona. Si la persona consume tabaco, para evitar la drogodependencia por el tabaco se utilizan preparados de nicotina, que incluyen aquí los famosos parches de nicotina. También el fármaco conocido como bupropión. Y cuando nos encontramos pacientes con patología dual, ¿qué significa patología dual? Patología dual significa que la persona tiene una enfermedad de salud mental asociada con una dependencia a la droga. Para decir, si es esquizofrénico y alcohólico, hablamos de patología dual. Si es depresivo y consume cocaína, hablamos de patología dual. En estos casos se utilizan ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos y antidepresivos. En cuanto a los controles, estos pueden ser realizados por el profesional de medicina,
por el profesional de enfermería o por el profesional de psicología, cada uno con un ámbito distinto. Por ejemplo, el profesional de medicina determinará los objetivos del tratamiento integral, indicará el tratamiento farmacológico y el ajuste de este, derivará a tratamientos psicosociales y controles con otros profesionales, establecerá una orientación y asesoría al grupo familiar y hará referencia y contrarreferencias de ser necesario. En cuanto al profesional de enfermería, valorará el cumplimiento del tratamiento integral, realizará una valoración de las reacciones adversas a los fármacos, realizará entrevistas motivacionales. Particularmente aquí es importante que usted maneje el modelo transteórico de Prochaska y de Clemente, de tal manera que sepa reconocer en qué etapa del modelo se encuentra la persona. La consejería, la orientación y asesoría a las familias y la psicoeducación. Y en cuanto al profesional de psicología, se preocupará de establecer controles para psicoterapia, para valorar el cumplimiento del tratamiento integral y para la orientación y asesoría hacia las familias. En cuanto al tratamiento psicosocial, nos vamos a encontrar que existen algunos que son individuales y otros que son grupales. En los individuales encontramos la terapia cognitiva conductual, la terapia dialéctica conductual, la terapia basada en la motivación, el manejo de contingencias, la terapia basada en 12 pasos. Esto se refiere a un compromiso que establecen las personas que se incorporan a Alcohólicos Anónimos y que consiste en cumplir con 12 metas que le pide esta institución, y también las intervenciones basadas en la familia. En cuanto al tratamiento psicosocial grupal, incluye la terapia familiar, ya sea multidimensional, funcional, estratégica breve y conductual, la terapia multisistémica, la red de apoyo familiar y la terapia cognitivo-conductual grupal. En cuanto al autocuidado, es importante señalar aquí la participación de grupos de autoayuda que incluyen clubes de apoyo al tratamiento que están conformados por personas que presentan problemas de adicciones y o sus familiares, el cambio en el estilo de vida de la persona, el reconocimiento de los signos y síntomas de craving y el desarrollo de habilidades sociales. En cuanto a los cuidados de enfermería, la prestación de atenciones puede ser en urgencia, en hospitalización y en forma ambulatoria, ya sea en hospitales de día, en COSAM y en establecimientos de APS. Para ello se requiere una valoración de enfermería, que debe incluir, entre otras cosas, a qué edad se inició el consumo, cuál es la sustancia o droga consumida, cuál es la frecuencia del consumo que tiene en la actualidad, cuál es la historia y cronología del uso de esta sustancia, si hay consumo sostenido o no, si el consumo es socializado o no, y el contexto en el cual se utiliza la sustancia, vale decir, con qué expectativas, en qué horarios, en qué lugares, cuál es la actitud, cuál es el patrón de consumo de sus pares, y además la vía de administración de la sustancia. Si analizamos los diagnósticos de enfermería en cuanto a problemas reales, aparece, por ejemplo, la alteración del intercambio gaseoso relacionado con depresión del centro respiratorio, que es secundario al consumo excesivo de alcohol y que se manifiesta por cuadros de bradipnea, respiración superficial, acrocianosis, baja saturación de oxígeno y gases arteriales alterados. Nos vamos a encontrar con un deterioro del patrón de sueño, porque hay una alteración sensorial y o de la percepción, o bien del estado de lucidez, y se manifiesta a través de insomnio y o ansiedad. Nos vamos a encontrar con un diagnóstico también de ansiedad relacionado con pérdida de control de impulsos y o pérdida de memoria, y alteración de la percepción manifestado por síntomas de trastornos de ansiedad, como son, por ejemplo, la sudoración de manos, la anorexia, la cefalea y la taquicardia. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un deterioro de la interacción social que se relaciona con esta conducta alcohólica problemática, o con la inmadurez emocional, o con la conducta impulsiva o la respuesta agresiva, que se manifiesta por aislamiento.
El patrón sexual puede ser ineficaz y esto se relaciona, entre otras cosas, con pérdida de la libido o trastornos del autoconcepto o alteración funcional por el consumo de sustancia que se manifiesta por cuadros de impotencia sexual o bien por cuadros de celotipia. En cuanto a los riesgos potenciales, encontramos, por ejemplo, el riesgo de déficit de volumen de líquido, el cual está relacionado con una pérdida anormal de líquido que es secundaria a vómitos y diarrea. Podría haber riesgo de complicaciones por consumo de cocaína, lo cual se relaciona con un shock cardiovascular, presencia de convulsiones, estado de coma, insuficiencia respiratoria, enfermedades vasculares, etc. Podría haber riesgo de complicaciones por abuso de alcohol y o sustancias relacionado con la aparición de un delirium tremens, convulsiones, hiperactividad, hipovolemia, cuadros de hipoglicemia, alucinaciones alcohólicas o bien shock cardiovascular. Cada una de estas son riesgos potenciales presentes en los pacientes que son adictos a alguna sustancia. Si analizamos los problemas familiares, surgen los siguientes diagnósticos de enfermería. Afrontamiento familiar ineficaz, que va relacionado con la alteración de la diada marital y o la inconsistencia en la fijación de límites. Y por otro lado, afrontamiento familiar incapacitante, relacionado con efectos autodestructivos de un miembro de la familia y o crisis no normativa por problemas de alcoholismo de un integrante de la familia y o alteración del funcionamiento de la familia y de sus integrantes. En cuanto a las intervenciones de enfermería en el servicio de urgencia y hospitalización, nos encontramos de partida un manejo del ambiente, el proporcionar un ambiente tranquilo para evitar la estimulación excesiva, porque esto podría generar un aumento en el cuadro de agitación del paciente. Proteger al paciente de lesiones utilizando, por ejemplo, las barandas de la cama. Monitorizar los signos vitales del paciente para determinar cuáles son las intervenciones más adecuadas. Atender las actividades de autocuidado que la persona no sea capaz de llevar a cabo. Mantenimiento de una vía aérea permeable. Valorar la frecuencia respiratoria, la profundidad, el uso de musculatura accesoria. Valorar la saturación de oxígeno. Tomar alcoholemia. Supervisar la presencia de reflejo nauseoso. Control con gases arteriales. Mantener al paciente en posición semi-Fowler, con lo cual facilitamos la expansión pulmonar y se evita el cuadro de neumonía por aspiración. Administrar benzodiazepinas o tratamiento inyectable indicado por el médico. Esto tiene una finalidad, disminuir el cuadro de ansiedad del paciente. Habitualmente se utiliza una benzodiazepina, ¿no es cierto?, para disminuir esta sintomatología ansiosa. Observar las conductas y, de ser necesario, contención física SOS según la norma técnica que proporciona el Ministerio de Salud. Se presenta acá la bibliografía para poder complementar el tema analizado en el día de hoy. Muchas gracias.